Muy buenas tardes, noches. Bueno, mi nombre es Gustavo Chama Aguilar. Me toca hablar en la materia de física sobre la primera ley de Newton. Estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el escolarizado sabatino del grupo 2 segundo E. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Como ya les comenté, vamos a platicar sobre la primera ley de Newton. Tenemos una pequeña introducción. Como podemos ver, dice que antes de que Newton hiciera esa primera ley, ya Galileo Galilei había esbozado una primera ley de la inercia en la que indicaba que un objeto tiene la tendencia a conservar su movimiento rectilíneo y uniforme, a menos de que sobre él actúe una fuerza que lo obligue a modificar su trayectoria. Su descubrimiento sirvió de base para que Newton, quien observando el recorrido en el cielo de la Luna, dedujo que si ésta no salía disparada en línea recta siguiendo una tangente a su órbita, era porque alguna otra fuerza actuaba sobre ella para impedírselo. Esta fuerza que lo impide en el caso celeste pasó a llamarse gravedad, de tal modo que Newton supuso que la fuerza de gravedad actuaba a distancia, dado que nada conecta físicamente a la Tierra con la Luna. Pues como podemos ver, la Luna orbita alrededor de la Tierra, pareciera que lo hace libremente y sin parar, y esto es por la gravedad de los cuerpos. Eh, Esto se puede comparar con cuando un lanzador olímpico de bola hace girar sobre su propio eje ese instrumento y finalmente lo libera de golpe. Este se desplaza en alguna dirección siguiendo una línea recta, pero eventualmente traza una parábola y cae a tierra. En ambos casos actúa la gravedad, hablando de la luna y de la bola que lanza el jugador olímpico. Pero en este caso de la bola, su trayectoria es afectada además por el roce con el aire a su paso, que disminuye su velocidad. Los descubrimientos de Galileo Galilei permitieron a Newton postular la existencia de la fuerza de gravedad. Newton aprovechó los estudios de Galileo Galilei para empezar a formular su ley. Como un planteamiento que tenía Newton, en este caso conocemos como la primera ley de Newton, a la primera ley del movimiento de Newton, o la ley de la inercia, al primer postulado teórico propuesto por el científico y matemático inglés Isaac Newton en torno a la naturaleza física del movimiento. La primera ley de Newton, bueno, en su versión original es como sigue ahí. Bueno, la verdad no lo puedo leer. Bueno, pero ya traducido al español, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. En otras palabras, se está diciendo que todo cuerpo se va a mantener en reposo, en el caso de cuerpos que pues, no se están estáticos, no se mueven, o de un cuerpo que se mantiene en un movimiento rectilíneo y uniforme. Estos se van a mantener en ese estado hasta que una fuerza distinta lo haga cambiar en este caso, de reposo a movimiento, o de si está en movimiento rectilíneo uniforme, que lo haga cambiar de dirección o lo pueda acelerar o frenar, en este caso. También dentro de la primera de Newton podemos ver el procedimiento de que, por ejemplo, bueno, aquí hay unos ejemplos. Todos los objetos caen en línea recta, a menos que el viento o la resistencia del aire ejerza sobre ellos, estos si son muy livianos, ¿verdad? Si ofrece cierta resistencia que modifique su desplazamiento. Esto tal como ocurre con las hojas de los árboles. Por ejemplo, también una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá sin que exista una fuerza inicial que la empuje, y una vez que se desplace seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere hasta detenerla.
Por otro lado, también tenemos que, en este caso, si se pule una superficie para disminuir su fuerza de rozamiento al mínimo, como ocurre con los pisos encerados, los movimientos que se hagan dentro de él o sobre de él tenderán a conservarse durante más tiempo, a menos que una fuerza externa los detenga. La primera ley de Newton nos dice que, bueno, la ley de la inercia de Newton responde a la siguiente fórmula, que la sumatoria de todas las fuerzas en estado de reposo va a ser igual a cero, igual que la aceleración y la derivada de la velocidad sobre la derivada de tiempo va a ser igual a cero cuando se encuentran en equilibrio. Se trata de una expresión vectorial, pues las fuerzas están dotadas de sentido y dirección. Esto significa que en ausencia de fuerzas externas, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, es decir, la aceleración es nula. En este caso, en un objeto que está estático, la aceleración es nula porque no tiene movimiento. Y en un objeto que se encuentra a una velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración porque todo el tiempo se encuentra a la misma velocidad. Por eso se dice que no tiene aceleración, porque no hay un cambio en cuanto a la aceleración. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de la primera ley de Newton, que igual que es la ley de la inercia, tenemos a un carrito ahí simulando que está detenido, es decir, que está en reposo, y este se va a mantener en reposo hasta que no se le aplique alguna fuerza que lo haga desplazarse. Como en la segunda imagen, tenemos que pues ya el objeto, en este caso el carrito, ya se encuentra en movimiento en una dirección donde se le aplicó una fuerza que lo hizo que cambiara de reposo a movimiento. Y este movimiento se va a mantener hasta que una fuerza externa lo haga detener. En este caso, la fuerza que lo podría detener, pues es el rozamiento que existe entre las ruedas y el piso donde se desplaza. Bueno, como conclusión de lo que es la primera ley de Newton, podemos tener que esta ley también la conocemos como la ley de la inercia. También, en este caso, para mí y para muchas personas nos hace entender que en el mundo que vivimos estamos rodeados de fuerzas que interactúan entre sí todo el tiempo. Y no importa si se trata de un objeto que se encuentra en estado de reposo o de uno que tenga un movimiento rectilíneo uniforme. En ellos existen fuerzas que lo mantienen en reposo o en un movimiento según sea el caso. Por ejemplo, como podemos ver en la primera imagen donde está el niño con su bicicleta, podemos ver que él se desplaza de una manera pues recta a una cierta velocidad y se va a mantener así hasta que pues algo externo a él lo haga detener. En este caso, un perrito que se le atravesó, la bicicleta se detuvo porque encontró un obstáculo, pero por la inercia que lleva el niño en cuanto a la velocidad, él se sigue desplazando a esa misma velocidad y pues en este caso va a avanzar otro poco más hasta que pues por el efecto de la gravedad pues toque el suelo. La otra imagen, como podemos ver, estamos hablando también de la sumatoria de fuerzas. Eh, en este caso es una caja que puede ser que esté en reposo hasta que una fuerza externa la haga cambiar ese estado. En este caso, para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que se le provoque algo a ese cambio, en este caso una fuerza. Como podemos ver, la persona que está empujando la caja le está aplicando una fuerza que la está haciendo que se desplace en el sentido hacia donde se está aplicando la fuerza. Aquí ya podemos ver que se está moviendo, se está desplazando. Y este movimiento, pues ese es también parte de la ley de Newton. Bueno, el aprendizaje que tenemos de esta ley es que
pues podemos aplicarla en diferentes situaciones y aunque no la vemos muchas veces, en este caso, por ejemplo, el movimiento de la Luna, que es todo el tiempo en alrededor de la Tierra, pero por la fuerza de gravedad se están atrayendo mutuamente con la Tierra y lo que hace que no salga disparada como lo menciona Newton en su teoría cuando empezaba a hacer fórmulas o formularse la primera ley. Bueno, por mi parte es todo. Esperamos que este video haya sido de su agrado y bueno, me despido.